fundamental. O sea, que se dé una noticia respecto al valor de una empresa o alguna noticia de una empresa o incluso, digo, ya sabemos que también envuelve eventos político-económicos o cuestiones bélicas. La idea es que ustedes oigan una noticia y digan, ¿sabes? Ya sé qué va a pasar con el valor de la acción. O sea, pero que sea casi inmediato. O sea, que hay unas que son muy obvias, pero hay otras que no son tan obvias. Entonces, sí es bueno que conozcan, digamos, todo este tipo de terminología, ¿no? Los activos a corto plazo son, o se dicen como activos corrientes. ¿Y qué es esto? Un activo a corto plazo es básicamente, eh, pues sí, todos los activos que tienes para dar en ese momento, es decir, dinero en caja, cuentas por cobrar, a lo mejor te pagan a crédito, pero es a corto plazo, dices, ah, pues ok, pues me van a pagar para el siguiente mes, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, inventario, porque hay mucha rotación de inventario y lo ideal es que haya mucha rotación de inventarios, todo eso. Muchas veces para hacer un análisis de accionario o de una empresa, se toma mucho en cuenta la rotación de inventarios y la liquidez de la empresa o sus activos a corto plazo, que es en esencia la liquidez de la empresa, ¿no? En parte. Ahora, los activos a largo plazo, ¿qué son? O bueno, activos, bueno, no son activos a largo plazo, más bien son activos, estacionales, ¿no? O no corrientes. Los activos no corrientes, pues, ¿qué podría ser? Si ya les dije que el activo corriente es, pues, es como el dinero, es el inventario que rota mucho, cuántos por cobrar. ¿Qué podría ser? ¿Ustedes qué creen que puede ser un activo no corriente o un activo estacionado, vamos a decirlo así, ¿no? Un activo fijo. Para ¿ustedes qué creen que puede ser un activo fijo? Ya, si les digo que el activo corriente es, o a corto plazo, es uno, que es dinero, que rota rápido, un activo fijo que puede ser, tomando en cuenta todo lo que pueda contener una empresa. Nadie por el chat, nadie se anima. Nadie. Ah, nadie tiene idea de qué podría ser. Bueno, un activo fijo es por ejemplo, bienes raíces, ¿no? Si Apple tiene 30 laboratorios, todo eso es un activo fijo, tiene valor para la empresa, eso incrementa el valor de las acciones. Y entonces, ahora sí, bueno, sabiendo ya que es un activo fijo, activo corriente, vamos a retomar el tema de las acciones, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber qué puede o no afectar el valor de una acción? Precisamente son sus activos y su liquidez, más que nada. Y eso va a también definir mucho el valor de los dividendos. ¿Por qué? Porque la liquidez que tiene una empresa, si te quedas sin liquidez, no puedes pagar dividendos. ¿Y qué pasa si no puedes pagar dividendos? Si tú no le pagas a los accionistas su parte, hay problemas. O sea, si tú no pagas, el valor de la acción pierde mucho, pero mucho, porque entonces dicen no está produciendo, no está generando ganancias, no está generando utilidades, por lo tanto las acciones pierden valor. Y bueno, otra vez, ahora sí, retomando un poquito el método de Gordon, es lo que hace es toma el valor actual de la acción, es decir, si la acción de Apple está en 110, va a tomar el valor de 110. Eso va a ser igual al dividendo anual que paguen, o sea, ya la cantidad que se pague por el dividendo anual. Vamos a suponer que una acción de Apple que te cuesta 110, ¿no? Eso es lo que te cuesta adquirir esa acción. Pero de utilidades por acción te está pagando a lo mejor, no sé, $10 por una acción, ¿no? Te supongamos que si tienes 30 acciones por $5 que te da de dividendos cada acción, pues ya es una buena cantidad, ¿no? Entonces, por eso se compran varias acciones, ¿no? Pues no te sirve de nada comprar solo una. Entonces, eso es lo que es en esencia el dividendo en el año, ¿no? La rentabilidad requerida de las acciones. La rentabilidad es ok, para ponérselos en términos sencillos, se mide la rentabilidad de manera anual también. La rentabilidad
la miden en porcentajes generalmente. Entonces, siempre se espera que tenga una rentabilidad constante, que sea una constante de crecimiento, ¿no? Como Amazon. Estos últimos años simplemente fue para arriba y sigue yendo para arriba, ¿no? Esa es la constante. Entonces, la rentabilidad ya se mide en porcentaje de un año a otro. Vamos a suponer del 2014 al 2015 hubo una rentabilidad. A ver, déjenme ver si puedo. Aquí está, sí. Porque si no, sí, sí me hace que va a estar medio complicado. Vamos a poner veo. Esto es lo que estamos buscando. Bueno, digamos como la especie de pronóstico es igual a la división del dividendo en el año. O sea, vamos a suponer que el dividendo fue de, ¿qué les gusta? 5 por acción. Vamos a tomar por una acción. $5, tomando el ejemplo. La rentabilidad puede ser de un 6%. 6%. Ok. Menos el crecimiento esperado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, o bueno, no nosotros, pero hay empresas financieras o instituciones o periódicos como, no sé, ya les comenté la clase pasada, están clases como periódicos como El Economista, El Financiero, etcétera, que más o menos cada trimestre publican información para de cómo estiman ellos que va a estar el valor de las acciones. ¿Qué es lo que pasa, no? Vamos a suponer que ellos estiman que el crecimiento esperado sea de un 7%, ¿no? Entonces, aquí lo único que se hace, esto va en porcentaje, digo, se los pueden dar en decimales, no deberían ser, es lo mismo al final de cuentas, ¿no? Pero entonces, en esencia, la fórmula es esto. Esto les va a arrojar un resultado que en este caso va a ser, a ver, vamos a suponer, va a ser el cálculo. Creo que, a ver, déjenme ver si está bien planteado el ejemplo, porque, um, ok, ay, a ver, déjenme poner la coma. Bueno, hasta aquí todo bien, es que no sé si voy muy rápido, si realmente me están entendiendo, pueden comentar por el chat. Sí le están medio, si le están agarrando la onda a esto, porque no sé si me están captando esto, ¿no? Ah, si me pueden comentar por el chat rápidamente. ¿Puede o no se puede? Ok, ok, aquí va. Bueno, vamos a tomar en cuenta, sí, de hecho ya está en proceso de, bueno, para no hacérselos tan complicados, si quieren luego vemos el cálculo más a fondo, ya con un poco más de fundamentos, porque a lo mejor ahorita sí les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero bueno, en esencia ese es el método. Em, Todo esto se estima, bueno, lo que es el crecimiento del dividendo, que en realidad todo va a partir de esto. O sea, la rentabilidad es histórica y el crecimiento esperado pues es un pronóstico, ¿no? Un pronóstico que nos va a lanzar una media a seguir para otro pronóstico posteriormente, ¿no? Eso es en esencia. Ahora, ¿sobre qué se está basando? Precisamente son históricos, es el crecimiento de la industria, por ejemplo, en el caso de Apple, podría influir mucho lo que nos marque el Nasdaq, ¿no? Es una tendencia del Nasdaq, nos puede decir, ah, pues está creciendo mucho la industria tecnológica, entonces es probable que Apple crezca, ¿no? Por dar un ejemplo. Y estimaciones o el PIB del país también nos puede decir mucho de qué se puede esperar como un crecimiento esperado del dividendo, ¿no? Ahora, eso es a rasgos muy superficiales. Si ya se quieren adentrar más, pues sí hay muchos otros métodos que ya es checando estados financieros. Digo, ya es un rollo ya, para mí gusta un poquito más, pues más laborioso. Ay, aquí tenía un ejemplo, ya no me acordaba. Bueno, entonces les voy a poner el ejemplo, no me acordaba. Vamos a calcular el valor actual de una acción que repartió el año pasado 1 euro.
O sea, un euro es el DIP, el 1 DIP, ¿no? Y a ver qué dice. Si se espera en estos crezcan a una tasa constante del 2%, entonces, digamos, estás aumentando, esa es la tasa esperada de crecimiento, eso vendría equivaliéndose a G. Y retorno requerido de las acciones es del 6%, ¿no? O sea, la rentabilidad. Ah, el valor requerido, ya me acordé que, no, disculpa. Bueno, primero calculamos el dividendo pues es el DIP 1, que es de un 1 más G, que es igual, bueno, traducido a números, básicamente 1 por 1, o sea, básicamente es el valor de esa E, o sea, del euro, más el 2% del que se está como constante de crecimiento, ¿no? Entonces es 1,02, o sea, 1,2 centavos, básicamente, ¿no? Para que no se enfrasquen tanto en esta parte de la fórmula, es básicamente eso, ¿no? El valor actual más el que se espera de una tasa constante de crecimiento, pues ya se suma, ¿no? Y ese es el dividendo. Y ahora, ¿qué es el retorno o la rentabilidad? Es del 6%. Entonces se pone acá el 6%, o traducido es 0,06, ¿no? Entonces, menos ese 2%, ese mismo 2% que es la constante o el valor esperado de crecimiento. Lo que nos deja una operación traducida en esto que está aquí, que es un total de 25,5 euros en este caso. ¿Alguna duda hasta aquí? No sé si respecto al ejemplo, sí, no sé si lo entendieron un poquito más, menos. Eh, ¿Qué piensan? Digo, igual así ya está un poquito más visual. No sé, si le entendieron más, menos. Ok, perfecto. Sí, sí, es que he explicado como que de repente uno se pierde un poquito más, ¿no? Pero sí creo que ya está un poquito más claro. Esto lo vamos a ver más a fondo después. Esto literalmente es la punta del iceberg. O sea, es la parte más, pues sí, la parte más superficial de lo que es un fundamental ya llevado a cabo con indicadores. Este es un método que se utiliza de manera fundamental. Ya ocupa un poquito de cálculo matemático, pero no entra tanto como en un técnico porque no es lo suficientemente matemático. Es todavía muy superficial. Y bueno, entonces, bueno, y de la última clase, que también al final, este fue un consejo que yo les di personalmente, que, no, ojo, yo no lo he aplicado todavía, pero lo hice basado en varios libros. Entonces, varios libros y conocimiento que tuve yo respecto a este tipo de mercados, ¿no? O sea, yo para invertir en acciones, lo que tomaría como base primero son las calificadoras. Agarrar de, no sé, unas 5 o 6 calificadoras que volvemos a lo mismo, puede ser un financiero, un economista, o hay varias calificadoras en general, puede ser la de New York Times también, o sea, la de Wall Street, califican muchas empresas y les dan un rango y dicen cuáles pueden ser las que tienen más rentabilidad, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Entre mayor rentabilidad, mayor rendimiento para nosotros, ¿no? Mayor ganancia. Entonces, agárrate unas 5 o 6, agarras las top 10 y las que coincidan más de esas top 10, pues esa va a ser tu cartera. Esa es una manera sencilla de armarla. La otra que yo ocuparía, ya teniendo esas 10 empresas top 10 o las que sea que te salgan como más comunes para tu cartera de inversiones, es calcular la beta. Tú no calculas la beta ya la calculan las instituciones financieras. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, vamos a poner beta de Bimbo. La beta de Bimbo, un levered, sería este, me parece que sería este. Por ejemplo, aquí la beta es de 0,6, 0,65%, 0,65. Entre más cerca de cero, mejor. ¿Qué es una beta? El valor de la beta, y eso va de la mano con lo que es la regresión lineal.
Si ven en la fórmula de regresión lineal que les mostraba, se ocupaba una beta. Eso lo vamos a ocupar más adelante para otro tipo de predicciones, pero predicciones, perdón, sí, bueno, predicciones, sí, a partir de lo que es la regresión lineal, eso ya va un poco de la mano con la regresión lineal, pero una beta en esencia es la sensibilidad que tiene una acción, es decir, si una acción de Apple tiene un valor beta de 0.8%, 0.8, significa que tiene mucha volatilidad o mucha sensibilidad a las noticias. ¿Qué es lo que pasa? No sé, si Donald Trump agarra, sale y dice alguna tontería, pues va a haber mucha volatilidad. De lo contrario, no va a haber tanta, ¿no? O sea, si está muy cerca de cero, ya con que tenga 0.2 de beta ya es muy bueno. Significa que no afectan mucho las noticias al valor de la acción, por lo tanto no hay mucha fluctuación, por lo tanto hay menor riesgo, ¿no? Entonces ahí ya llevamos dos, tu cartera y luego analizas la beta, tú pones el parámetro, ya sabrás tú qué tanto te quieres arriesgar, qué no, y bueno, y al final pues combinaré yo con un técnico. Ya con eso deberías de poder invertir en acciones relativamente relajado. Ahora, insisto, yo no lo he aplicado todavía porque no me interesa lo suficiente invertir en acciones. Eventualmente yo creo que a lo mejor en unos meses lo haga, pero ahorita todavía no me he metido, ¿no? ¿Alguna duda respecto a este tipo de análisis? Digo, análisis, no análisis, porque fue un poquito más como combinación de varios datos. Esto es como puedes aplicar un fundamental con un técnico, para mi gusto. O sea, bueno, ahí, si ven, dos de los indicadores son prácticamente fundamentales y un técnico que es el que tú hagas propio con tu metodología, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O ya seguimos dándole a la clase? No sé si tengan alguna duda. Si no, pues ya vamos a seguirle. Ok, no veo nada del chat, entonces supongo que todo está relativamente claro. Si tienen alguna duda también respecto a esto, lo podemos retomar un poquito más a fondo. Yo sé que a lo mejor el método de Gordon ya fue un poquito más elaborado, pero bueno. Ahora vamos, este fue el fundamental, análisis fundamental, digamos, vamos a decirlo de manera básica. Podemos ver un poquito del avanzado. Este tema no lo he terminado de diseñar, la verdad. Pero bueno, el método de Gordon, eh, bueno, este ya lo expliqué hace un momento, digo, la fórmula aquí está, sigue siendo lo mismo. Y bueno, sirve mucho para las acciones, pero me gustaría enseñarles el el otro formato que sirve más para lo que nosotros hacemos, que es Forex, ¿no? Y de hecho eso es algo que me gustaría compartirles respecto a lo que pasó hoy, ¿no? O sea, las noticias que hubo hoy, pues, afectaron. Hubo varias, o sea, fueron varias noticias, ¿no? Las que se dieron. Digo, hay un poco de una, un poco de otra. Entonces, pues bueno, vámonos a esta diapositiva. Son indicadores fundamentales para Forex. Ahora, antes de empezar, ¿ustedes qué consideran que es un indicador fundamental para Forex? Que digan, pasa la noticia, sé que se va a mover el valor de la divisa o lo que sea. ¿Qué consideran que es un fundamental para Forex? De lo que saben hasta ahorita. ¿Alguien por el chat? ¿Nadie? Bienes agrícolas. Ok. Me gustaría que la justificaras un poquito más o sea, ¿por qué bienes agrícolas? ¿Por qué no bienes raíces, por dar un ejemplo? O sea, ¿por qué los agrícolas en particular? O nada más fue, pues, por decir, ¿no? Digo, está bien, digo, me gusta que participen, ¿no? Pero producen más volatilidad. Sí, bueno, eso va un poco de coberturas, también eso ya va un poquito más entre futuros, pero sí, sí entra eh, por volatilidad, sí se podría considerar. Si hubiese por ejemplo, una catástrofe natural, pues si los bienes agrícolas por cuestiones económicas, vamos a decir, básicas, se encarecen. Entonces sí habría más volatilidad en los precios.
mucha información de la economía de un país. El sector agrícola, pues sí y no tanto, fíjate. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Japón no es un país que sea demasiado agrícola. Digo, a comparación de muchos otros, no tienen mucho territorio para producir agricultura, ¿no? Digo, sí lo hacen porque, pues bueno, son japoneses y los japoneses pues hacen cosas y todo lo hacen perfecto, pero, pero tampoco es así como que digas, oh, sí, son súper agrícolas. Sin embargo, eh, sí, sí nos podría arrojar un poco de información del país, pero en el caso de Japón no, por darte un ejemplo. Ha visto generalmente da la volatilidad y vuelve a estabilizarse. Sí, bueno, el sector agrícola es muy volátil por eso, pero volvemos a lo mismo, suelen ser las cuestiones naturales. En ese caso, para Japón son los medios manufacturas. Ah, ok, pero una cosa es la manufactura y otra cosa es la parte agrícola. Sí, Japón exporta una cantidad de productos, digo, pues están en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Por algo creo que es la cuarta economía más fuerte del mundo, o la tercera, no me acuerdo bien. Pues sí, es por eso, sí, en eso sí estoy más de acuerdo, ¿no? O sea, que pueda afectar directamente alguna noticia de ese estilo. Pero entonces vamos a irnos ahora sí un poquito más a lo fundamental, ¿no? Que hay varios tipos de análisis, que es el PPA, que es paridad de poder adquisitivo, el PTI, paridad de tasas de interés, que ese es muy importante, y la teoría de balanza de pagos. Esos tres les van a ayudar mucho a entender por qué suele haber mucha volatilidad cuando se dan ciertos tipos de noticias, ¿no? Ok, la paridad de poder adquisitivo, que es, no sé si le quieran tomar una foto o algo así para que vean más o menos, digo, porque no sé si se lo vayan a aprender el término tal cual de memoria, lo dudo, pero ¿qué es la paridad de poder adquisitivo? Es el poder adquisitivo por el tipo de cambio y compensaciones arancelarias. Se analiza mayormente en bienes y servicios. Ok, esto es básicamente analizando los productos básicos, ¿no? Ahí no nos están metiendo a términos tan económicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que la economía, existe una economía perfecta. Vamos a suponer que el NAFTA, eh, o ¿cómo se dice NAFTA? El Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, fuese perfecto, es decir, no hubiera aranceles entre Estados Unidos, México y Canadá. Se imagínense, entonces realmente a eso va y eso va un poco también ligado a lo que es digamos, la situación económica, ¿no? Si tú agarras, no tienes aranceles, solo tienes el cambio de la moneda, es lo único que podría conflictuar un poco eso, ¿no? Ahora, suponiendo que fuese una economía como la europea y no hubiera aranceles, realmente no habría ningún tipo de fluctuación, lo que significa que tú podrías vender y comprar exactamente al mismo precio en un país que en otro, si no hubiera aranceles. Ahora, como no es el caso, hay compensaciones arancelarias. Y ahora yo les voy a comentar algo, no sé si sabían, que por ejemplo, si yo quiero vender cosas de Japón, digo de Japón, perdón, de China, hagamos de cuenta que yo pongo mi negocio de cosas chinas, ya saben que comprar de China sale baratísimo, yo agarro, empiezo a importar cosas de China y digo, ah, ¿saben qué? Voy a vender teléfonos chinos. Y me sale bien barato, ¿no? Pues sí, a lo mejor te salen bien baratos la mano de obra, ¿no? Pero cuando entran a México, tú tienes que pagar compensaciones arancelarias, que son como del 10%. Entonces, eso es lo que crea fluctuación en el tipo de precio, ¿no? Entonces, si tú lo mides a través de bienes o servicios, es una buena idea de saber qué tanto fluctúa, por lo menos a manera interna de un país. Si tú sabes cómo fluctúa más o menos de esa manera, en un país ya puedes darte una idea de qué tanto podría variar o no dependiendo del poder que tenga con respecto a otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no es, no fluctúa, digamos, en sí el índice, no tanto, a comparación con otros países, pero pues ya cuando se trata de movimientos más grandes, tú sabes que algún bien o servicio, vamos a suponer los carros Tesla, o sea, tienen cierto, bueno, no vamos a poner los carros Tesla, vamos a poner la industria automotriz en general, americana, para que sea un poquito más fácil de entender. Ustedes saben que si fluctúa un poco el precio, eso se va a disparar.
Entonces pueden medirlo a través del cambio de precios de los autos, vamos a suponer. No sé si me explico. Si me explico o no me explico, por favor me lo pueden poner por el chat. O sea, ¿a qué me refiero con este punto? O sea, ¿cómo se puede medir, digamos, a través de bienes o servicios? Digo, la verdad, haciéndoles honesto, tampoco es algo que sea demasiado útil que lo hagan, por lo menos por sí solo. O sea, yo lo juntaría con otros análisis. Todo esto es armar estrategias con diferentes herramientas, ¿no? Esa es la idea, al final de cuentas. Pero digamos que es lo que es el PPA, ¿no? Que es a través de la paridad del poder adquisitivo entre una y otra, ¿no? Ok, bueno. No sé, creo que no tienen dudas, no tengo idea. Si no, pues me las ponen por el chat. Entonces, la PTI, que para mi gusto, esa sí tiene mucho más peso. Es la paridad de las tasas de interés. Ahora, yo no sé si se acuerdan, porque a mí me pasó hace algunos meses, eh, las tasas de interés de Australia, no, sí, fueron de Australia. ¿Qué fue lo que pasó? Las incrementaron. ¿Sí las incrementaron? Sí, creo que sí. ¿Qué pasó? No las incrementaron, las redujeron, perdón. ¿Qué pasó? Crea desconfianza eso. Se devalúa la moneda, pero brutalmente. O sea, me acuerdo que fue el stop loss más rápido que me tocó desde que llevo haciendo trading. Y creo que ahí estaba Chava y Osmar conmigo, creo. Este, eh, los que estaban ahí conmigo se acordarán. Pues de repente, literalmente abrió el mercado. Bueno, se dio la noticia que fue, creo, a las 9:30, 9, no me acuerdo. Literalmente de un minuto a otro se disparó el precio brutalmente, fueron como 500 pips. O sea, fue una cosa brutal. Y fue a partir de que se dio el anuncio de una tasa de interés. O sea, las tasas de interés de los países, ¿qué significa? Que quieren inversión o no. O sea, o bueno, quiero que ustedes me digan, más bien, ¿qué entienden ustedes que son las tasas de interés? Cuando dicen, cambiaron las tasas de interés de tal cosa, o del país tal, o el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno de China, ¿no? O los que sean. ¿Ustedes qué piensan que representa un cambio de tasas de interés? No propiamente los precios de los productos, tiene un significado un poco más a fondo. Las tasas de interés, y voy a tocar otra vez lo que es la liquidez, ya sabiendo que la liquidez es, bueno, dinero en efectivo, vamos a decirlo así, ahora en términos sencillos. Muchas veces el gobierno emite deuda también. No sé si ubiquen los CETES, si alguna vez hayan oído hablar de los CETES. Digo, si estamos invirtiendo, yo creo que en algún momento habrán oído de los CETES aquí en México, ¿no? Son emisores de deuda del gobierno o emiten bonos, cosas por el estilo, ¿no? En este caso, eh, pues hay muchas veces que hacen proyectos grandes de, no sé, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del aeropuerto, ¿no? Que al final no se hizo. Vamos a suponer que un país quiere hacer un proyecto de esos muy grandes y tiene que, pues, endeudarse un poco. Hay países muy endeudados, otros más, otros menos. En México está muy endeudado ahorita, desgraciadamente. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces dice, ¿sabes qué? Yo no voy a poder cubrir mis gastos a corto plazo, yo gobierno. Esto es lo que necesito, que alguien me preste o que entre más inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bajan las tasas de interés. Entonces, les sale menos caro a los extranjeros invertir en ese país. Eso es lo que es en esencia. O sea, no les van a cobrar tanto. No sé si me explico. O sea, les bajan los intereses, pues no tienen que pagar tanto. Si me explico. Era el aumento. Exactamente. Entonces es como una especie de préstamo. Al final es un mundo globalizado y todos son business, ¿sabes? Entonces es parte de un business, ¿no? Por eso aquí en México le han hecho mucho bloqueo a los chinos. Los chinos han querido entrar con todo y no los han permitido entrar porque saben lo que van a hacer los chinos. Eso, por ejemplo, es otro tipo de análisis fundamental, ¿no?
Y es ya eso voy, o sea, quiero que cuando vean una noticia de estas digan, ¿saben qué? Yo sé que va a pasar esto, ¿no? Si el resultado es tal o tal, ¿no? Bueno, hay cosas un poco más obvias, por ejemplo, si se vuelve a reelegir Donald Trump, seguramente sí va a haber un poco de volatilidad en el, más que nada yo diría en el dólar a manera negativa, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? A mi parecer. Pero bueno, esos son lo que son las tasas de interés. ¿Qué es lo que pasa? Las bajan, las suben y eso hace que entre o mucha inversión de golpe o salga mucha inversión de golpe. Ajá, exactamente. El fundamental en Forex, específicamente hablando, se puede utilizar muy bien de los tipos de tasas de interés, ¿no? Entonces, ya yendo otra vez al término, y se establecen niveles de rendimiento, por lo tanto, al ser ajustado, debe ajustarse el valor monetario de la divisa. Por eso es que fluctúa demasiado el precio. Eso mueve mucho el tipo de cambio. Y yo puse en comentario abajo que cuando suele fluctuar más por los tipos de tasas de interés, suele ser por la volatilidad. Digo, pues, perdón, suele ser en las anuales, que son las que más afectan. Esa es una muy buena pregunta, Os. No necesariamente, y te voy a decir por qué. Eso va a depender mucho del estado actual de la economía. Por eso tienes que saber también cómo está el PIB o cómo están evaluando los riesgos, las empresas que se dedican a evaluar riesgo país, al país precisamente. O sea, puede que sí afecte, pero va a variar mucho. O sea, a lo mejor sí lo puede afectar, incluso podría beneficiarlo dependiendo del tipo de tasa, ¿no? A lo mejor si dicen, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita no hubiera recesión en Alemania y dicen, ¿sabes qué? Yo lo voy a subir, a bajar las tasas de interés porque quiero que entre liquidez al país. Ok, ahí es una señal de que en el supuesto de que no tuviera recesión, dicen, ah, pues quieren a lo mejor impulsar alguna industria. Entonces tienes que evaluar tú también otro tipo de noticias, no irte solo con la primera. Digo, si todo apunta a una recesión y te empiezan a dar ese tipo de noticias, pues bueno, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? O sea, lo más seguro es que no pueden solventar sus deudas a corto plazo. Pero entonces sí va a variar dependiendo del riesgo país, puede ser el Producto Interno Bruto y otros factores, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí respecto al tema? O sea, creo que ya lo van captando un poquito más poco a poco, ¿no? O sea, es mucha información, lo sé, es mucho como información económica, a lo mejor es un poco tedioso, es muy teórico, pero bueno, así vamos de poquito en poquito, ¿no? Avanzando. Y ya por último de las tres que les comentaba, la última es la teoría de balanza de pagos. Esta también es muy importante. ¿Por qué? Dice, es un compendio de todas las transacciones entre dos países en un periodo determinado, se divide en tres diferentes. ¿Y a qué se refiere con un compendio de transacciones? Básicamente es la unión que hubo entre, no sé, transacciones de México y Estados Unidos en 2 años. O sea, ¿qué tantas transacciones se hicieron, no? ¿Qué tanto flujo de efectivo hubo entre esas dos naciones? Por lo tanto, ¿qué tanto flujo de efectivo, qué tanto dinero se estuvo moviendo? Por lo tanto, estamos hablando de Forex, ¿no? Ok, hasta ahí, pues ya. Yo creo creo que quedó claro ahí. Entonces, existe la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de errores y omisiones. Esto ya va un poquito más profundo, no lo vamos a ver tan a fondo, pero sí quiero que conozcan el concepto, digamos, por fuera, ¿no? ¿Qué es la cuenta corriente? Es la suma de renta de factores y transferencias de efectivo. Básicamente, todo el flujo de efectivo, ¿no? Todas las compras, ventas que se hacen a nivel, pues sí, en cash, ¿no? La cuenta de capital es el cambio neto en la propiedad de activos financieros, que tiene que ser, en teoría debería ser igual a la cuenta corriente. La cuenta de capital neto, o bueno, lo que se refiere con el cambio neto en la propiedad de activos financieros, va precisamente un poquito más a lo que es el valor de las acciones, etcétera, ¿no? Pero como es una balanza de pagos, siempre se va a traducir a cash, ¿no? No sé si me explico, no sé si me estoy entendiendo hasta aquí. Um, bueno, si no, ahorita me dicen. A lo mejor no parece tan claro y ahorita les voy a poner un ejemplo ahorita para que me entiendan, ¿no?
La cuenta de capital va un poco más, ok. La cuenta corriente, ¿qué les había dicho que era el activo corriente? Pues era, pues básicamente todo el efectivo, ¿no? La cuenta de capital se refiere precisamente más al mercado de capitales, más como al valor de las acciones, ¿no? Que podrían afectar en las transacciones de dos países. Porque así como nosotros podríamos comprar acciones de Apple, ellos podrían comprar acciones de Bimbo, por ejemplo. Yo dudo mucho que quisieran hacerlo, pero pues puede ser, ¿no? Eso nos referimos con cuenta de capital. Y cuenta de errores y omisiones es un cálculo estadístico que siempre se hace porque siempre como hay demasiadas transacciones y son volúmenes muy grandes y los bancos, pues hay muchos procesos interbancarios que existen sobre todo a nivel transnacional que hacen que sea muy complejo de repente mover tanto dinero, ¿no? Entonces siempre puede haber algún error, algunas omisiones, entonces se calcula ese error también. Y entonces, bueno, no sé si ustedes hayan visto anteriormente en aplicaciones como, eh, ¿cómo se llama esta? La que yo uso, la de investing.com, que se van a sacar la balanza de pagos de tal. Si ustedes, pues, bueno, que es una balanza de pagos, ¿no? O sea, yo pues, en mi vida había oído eso, ¿no? O bueno, lo he oído, pero no sé qué es. Este es otro factor muy interesante. Esas dos pueden afectar mucho. Y bueno, en términos sencillos para que lo entiendan, y por eso puse aquí de este lado esto escrito, la interpretación de una balanza de pagos es la siguiente. Si es positiva, el valor de la divisa se va a incrementar, de lo contrario seguramente se va a devaluar. ¿Por qué? Si tú tienes una balanza de pagos positiva o que se incrementa, significa que hay más flujo de efectivo. Por lo tanto, si hay más flujo de efectivo, hay más comercio, hay más actividad comercial y el valor de la divisa tiende a subir. Si se reduce o si existe un déficit, bueno, no un déficit, pero si se reduce, si se devalúa el, la balanza de pagos, seguramente va a haber menos flujo de efectivo, todo se encarece, crea inflación y eso a su vez tiene un efecto negativo en el valor de la divisa. No sé si me explico. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, no, tal vez alguna pregunta, alguna duda. Ya nos queda poquito tiempo, vamos a aventar 5 minutitos más, pero hasta aquí. ¿Alguna duda hasta aquí respecto a lo que es la balanza de pagos? Ok, perfecto. Eh, a ver, Osmar, exactamente qué quieres que repita. Lo último de la interpretación, o sea, la interpretación de la balanza de pagos. Eh, ok, básicamente la balanza de pagos, como concluimos que es que al final representa precisamente el número de transacciones o bueno, el flujo de efectivo que existe entre una nación y otra, nos indica mucho qué tanto, precisamente qué tanto dinero se está moviendo entre las dos naciones. ¿Y qué significa eso? Si tú tienes una balanza de pagos que se incrementa con año a año, significa que cada vez hay más flujo efectivo, hay más comercio, por lo tanto eso tiende a fortalecer las monedas. ¿Por qué? Porque si hay más movimiento en la economía, hay más seguridad por parte del inversor, por parte de los, bueno, de la sociedad en general que esté en ese país, eso fortalece la moneda. Si tú estás, por ejemplo, vamos a suponer que México, Estados Unidos, tuviera una balanza de pagos que se redujo este año, vamos a suponer que a manera anual se reduce la balanza de pagos, pues eso significa que hay menos flujo de efectivo, hay menos movimiento entre las dos naciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Se vende menos, se encarecen los productos, eso crea inflación y la inflación crea devaluación de moneda, entre otras cosas, ¿no? O sea, como al final todo va de la mano porque ese es el funcionamiento de la economía, está todo globalizado ahora. Es un efecto dominó, ¿no? O sea,
Entonces, si no hay mucho flujo de efectivo entre dos naciones, o por lo menos vamos a suponer México, Estados Unidos, lo que es Estados Unidos nos afecta muchísimo, pues si la balanza de pagos sale baja, pues seguramente se va a devaluar el peso, ¿no? Más que el dólar, seguramente el peso es el que saldría devaluado. Ahí también tendrían que hacer la comparativa de qué están comparando, si no es lo mismo comparar una Alemania Estados Unidos que un México Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí también ya tendrían que evaluar esa otra parte, ¿no? Eh, un fundamental basado en estos dos puntos, más que nada, o sea, el PPA es bueno, pueden utilizar lo que es paridad de poder adquisitivo, que eso, por ejemplo, ya les serviría más para completar lo que es la teoría de la balanza de pagos. Pero para mi gusto, los que afectan más Forex es el PTI, que es las tasas de interés básicamente, y la teoría de balanza de pagos. Ahora, ojo, hasta donde yo sé, no estoy 100% seguro, pero hasta donde yo sé, la balanza de pagos puede afectar, o más bien la anuncian específica de ciertos sectores, ya sea sector agrícola, sector industrial. Entonces ahí ustedes también tendrían que ver más o menos. Si, por ejemplo, Japón es un país que es mucho más industrial, más que agrícola, y dan una balanza de pagos baja, pues seguramente se va a devaluar la moneda. Entonces, por eso ahí tienen que hacer un análisis lógico, no tan lógico, porque yo sé que hay muchas veces que tú no sabes qué tanta industria tiene un país con respecto a otro, ¿no? Por ejemplo, si me dicen Alemania, Inglaterra, y voy a ponerles ese ejemplo. Vamos a suponer que la balanza de pagos de Alemania con respecto a Inglaterra. Bueno, entre esos dos países, pues, eh, en el sector, vamos a decir, industrial, eh, se reduce. ¿Qué moneda se va a devaluar, el euro o la libra? Y quiero que me digan, o sea, escriban en el chat cuál de las dos creen que se va a devaluar y por qué, ¿no? O sea, justifiquen la respuesta. Con todo lo que se ven ahorita, ¿no? Ah, yo les doy chance, ustedes díganme. El euro, Abraham dice el euro, ¿alguien piensa diferente o también creen que sería el euro? La libra, a ver, no sé, tú chava, no me has comentado nada, no sé qué pienses, Pablo, ¿tú cuál piensas que podría devaluarse si nos saliera una balanza comercial negativa en la industrial? Una balanza de pagos negativa con respecto a Inglaterra y Alemania. Sí, pero se hace entre dos países, o sea, sí lo podrían hacer por la zona euro. Sí se podría hacer en la zona euro, pero ahorita les puse el ejemplo de Alemania e Inglaterra nada más. Sí, Abraham y Pablo estuvieron bien. Bueno, Osmar, pues me dijiste la del euro más bien, pero bueno. Eh, ajá, Alemania, precisamente, Alemania perdería, sería la que se devalúa. ¿Por qué? Porque Alemania percibe muchos ingresos como país de la industria. Si no sé si sea, bueno, supongo que ustedes sabrán, estamos en el mismo medio, todos invertimos en Forex. Eh, Inglaterra es un país mucho más financiero, más de productos financieros. Digo, no es que no tengan industria, sí tienen, pero si hubiera una disminución en la balanza de pagos entre Alemania y Inglaterra, pues sí afectaría mucho más a Alemania y sí precisamente afectaría el valor del euro. Bueno, bueno, también afectaría el del euro en general, porque además Alemania es la economía que pesa más de la zona euro, ¿no? Pero sí, al ser industrial, Alemania sería el que se vería afectado. Si sería, bueno, es que no hay balanzas de pagos de activos financieros hasta donde yo sé, no existen, pero si hubiese el caso y hubiera salido negativa, seguramente la que hubiera perdido hubiera sido la libra. Pero precisamente ahí, por ejemplo, si nos hubiéramos ido más a un sector más, más, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a suponer pesquero, y la balanza de pago se reduce, seguramente la libra se hubiera visto afectada porque Inglaterra es un país que gana mucho de la industria
pesquera, ¿no? Entonces, por eso hay que evaluar todo eso. O sea, tampoco es tan fácil como llegar y decir, pues sí, ya vi esto, ya va a pasar esto. No, no, no. Tienes que conocer más o menos la industria. Y digo, no digo que conozcan todos los países, porque pues, no manches, pero sí por lo menos de las economías más fuertes, ¿no? Que son las que operamos, ¿no? Que es Libra, el euro, bueno, euro, que vamos a evaluar los países más fuertes de la zona euro, Japón, Estados Unidos, a lo mejor un poco China, porque sí hay muchas noticias que luego a China que pueden afectar a otros países, tienen efecto dominó, volvemos a lo mismo. Y pues bueno, ¿no? Yo creo que hasta aquí voy a dejar esta clase de fundamentales. Nos falta mucho por ver, o sea, esto es neta, esto ya es más avanzado. O sea, dentro de lo fundamental ya estamos viendo cosas un poquito más avanzadas. No sé si le hayan entendido del todo. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer respecto a la clase? No sé, espero si la entendieron a todo. Bueno, espero que la hayan entendido a todo. Traté de hacerlo lo más claro posible. No sé si tengan ahorita alguna duda ya antes para cerrar la clase. ¿A qué va? Sí, 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 igual si tienen dudas respecto al tema, pues ya pues ya por el WhatsApp ya saben, ¿no? Ahí en el grupo de avanzados, pues ahí las podemos ir comentando. Eh, Me gustaría eh, mandarles terminologías, más que nada vocabulario para que cuando lo explique lo entiendan más fácilmente, porque hay, por ejemplo, activos corrientes, activos fijos, liquidez, todo ese tipo de cosas, solvencia. Bueno, o sea, para mí, pues, bueno, yo como administrador, pues para mí son cosas más normales, ¿no? Pero, o sea, yo sé que si están en ingeniería o alguna otra cosa, pues obviamente no van a saber exactamente de qué estoy hablando, ¿no? Y como ya estamos, el fundamental va muy ligado a términos macroeconómicos, pues sí se requiere más conocimiento de ese estilo, ¿no? Entonces, voy a intentar armarles, no, no, bueno, no les voy a armar un diccionario, pero sí un glosario de más o menos de qué palabras o qué terminologías podrían buscar para que se les facilite este proceso, ¿no? De lo que es el fundamental. Sí, ya, este tema es muy largo. A lo mejor la siguiente clase ya les doy un poquito de indicadores para moverle tantito, un poco para irle cambiando, para que no sea siempre de lo mismo. O sea, porque el fundamental es muy bonito, pero yo siento que si es demasiado excedido, pues ya hasta te da luego como flojera, ¿no? Entonces vamos a ir combinando un poquito. Sirve que les doy tiempo también para que si tienen alguna duda o como ven, como dijo Osmar, vemos la clase después o a lo mejor le damos otra repasada rápido si quieren, ya para que lo vayan cachando bien y ya para que cuando veamos lo demás de fundamental, pues ya lo vean así más claro, ¿no? Sí, hay muchas cosas económicas, sí, es muy complejo. Esto que les enseñé ya es más complejo, o sea, esto ya no lo sabe cualquiera dentro del fundamental. El fundamental básico es yo veo noticias y asumo que va a pasar tal cosa, especulas respecto al precio de acción, divisa, etc. Esto ya ves fundamental con índices, son índices fundamentales.